Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, aunque sea encontrarnos por acá. Todavía me falta escuchar sus voces, ver sus rostros y demás. Uno extraña el aula, extraña esta cuestión de verse, pero bueno, ya vamos a poder, esperemos que podamos en el segundo cuatrimestre, aunque sea vernos algunos meses en algunos encuentros. Pero bueno, eh, esta es la última clase del cuatrimestre. No va a ser una clase escrita, sino va a ser esta presentación porque así hacemos un cierre de este recorrido. Y me interesa, como vimos en la clase uno, yo les presenté los distintos campos en los cuales estuvimos trabajando, es decir, el plan de estudio de ustedes de primer año está dividido en campos y uno de los campos es el campo de la formación en la práctica profesional uno, que antiguamente era lo que se conocía con el nombre de el espacio de la práctica. Este campo los va a acompañar durante los 4 años, es decir, que tienen esta práctica docente en primer año, en segundo, en tercero y en cuarto, pero en primero y en segundo no hay un contacto tan directo con los estudiantes, en segundo un poquito más porque van a hacer observaciones de aula, pero la práctica concreta la van a llevar a cabo en tercer y cuarto año, como les conté en la primera clase. Así que bueno, la idea es hacer un cierre de este recorrido a partir de esta presentación que les acompaña. Les tocó bailar con la más fea, dice el refrán, es decir, esta cuestión de tener que a- ingresar a un nivel distinto, al nivel superior, aprender las lógicas de trabajo del nivel superior, pero hacerlo entre pantuflas y PDFs, ¿no? Es decir, la pandemia y el aislamiento fue un contexto inédito, nos tocó aprender y enseñar a todos. Nosotros, los profes también tuvimos que aprender y ustedes tuvieron que aprender mucho más. Me parece que yo valoro fundamentalmente el esfuerzo que han tenido que hacer todos, ¿sí? Todos y todas ustedes. Me parece que ha sido, eh, digamos, desafiante este esfuerzo. Pero el tema es que estos momentos de crisis o nos pueden derrumbar o nos pueden ayudar a salir fortalecidos. Y creo que en algo de esto espero que hayamos podido lograr, ¿no? Es decir, o nos quedamos en el lamento o intentamos el cambio y la salida. Y entonces, en función de esto, la pregunta sería, ¿qué aprendimos en este contexto de aislamiento? Más allá de los contenidos de las asignaturas, más allá de la suma algebraica, de qué es la didáctica y demás, es decir, más allá de los temas vistos. Lo que yo me pregunto es por los aprendizajes en general. ¿En qué cosas creo que soy o que estoy mejor en este periodo, en este tiempo de pandemia? ¿No? ¿Qué aprendimos? ¿Qué cosas nos permitió fortalecernos? Espero en algún momento que ustedes me puedan comentar esto a partir de un foro que habilitemos en esta clase para poder pensar un poco en voz alta sobre nuestro proceso. Entonces vamos a ver cuál fue el recorrido que hicimos en este primer cuatrimestre. Vamos a ir viendo cuáles fueron los encuentros virtuales para hacer un pequeño raconto y después pensar en una actividad final. En este recorrido, y creo que es un lema para toda la carrera, creo que quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender. Me parece que es necesario que este desafío de ponernos a enseñar, este atrevimiento de ponernos a enseñar, tiene que venir acompañado siempre de la actitud de aprender. Aprender nuevas tecnologías, aprender nuevas didácticas, aprender el avance del conocimiento en el área de la matemática y de la enseñanza de la matemática, pero también aprender los nuevos grupos, las nuevas infancias, las nuevas juventudes, los nuevos desafíos sociales, epocales que tenemos siempre en nuestro trabajo. Así que bueno, empecemos. En la clase uno habíamos trabajado el concepto de práctica docente como una práctica social compleja y situada. Situada porque para poder comprenderla tenemos que poder entender en qué contexto se produjo esa práctica, ¿no? El profe o la profesora da clases en distintas escuelas. Aunque sea la misma asignatura, la práctica no es la misma en la medida en que esa práctica depende de un conjunto de variables que tienen que ver con la cuestión contextual, con la cuestión de los grupos con los que se trabaja, con las condiciones institucionales, con las condiciones edilicias, con cuestiones que tienen que ver con la comunidad en general.
Y vimos en esa clase 1 distintos quehaceres de la docencia. La docencia es un trabajo, la docencia es una práctica socializadora, es decir, acompaña el proceso de socialización que inician las familias. Es una práctica enseñante, nuestro eje, el centro de nuestra tarea tiene que ver con la enseñanza, y por eso es importante que aquel que se forma para ser docente no solamente se forma en el plano de lo académico, de lo disciplinar, en este caso ustedes en la matemática como disciplina, sino también en las materias pedagógicas, que hacen a su formación académica en lo pedagógico, fundamentalmente, ¿sí? Y obviamente también es una práctica institucional, porque el docente no solamente da clases, sino que también participa de una dinámica institucional, de una lógica de trabajo dentro de las instituciones con distintos tipos de tareas. Y vimos que este quehacer docente tiene distintas características, fundamentalmente la inmediatez. Uno está en un grupo, con un grupo de personas que tienen distintas necesidades, hay variedad de contextos en el que esa tarea se va desarrollando, hay una multiplicidad de tareas, ¿sí? Pero hay algo muy importante que la práctica docente tiene, que tiene que ver con la implicancia personal y el posicionamiento ético-político de la tarea. Los docentes estamos muy implicados, estamos trabajando con personas y el trabajar con personas nos obliga a tener una manera de, digamos, una atención particular al trabajo en la institución, ¿sí? Estuvimos viendo ahí escenas de la película Con ganas de triunfar, donde estaba la experiencia del profesor Jaime Escalante, y vieron que decía en esa reunión de personal, ¿no?, que para poder trabajar también hay que tener ganas. Y en esta foto ustedes tienen al actor a la izquierda, pero a la derecha es el profesor Jaime Escalante, el profesor boliviano que inspiró la película, ¿no? Vamos a lo que vimos en la clase 2. En la clase 2 estuvimos trabajando con un programa de televisión, el programa Caminos de Tiza, que trabajaba sobre el oficio del docente y del alumno. Y ahí había unos cuantos invitados, y en esa mesa se plantearon cuestiones que tienen que ver con que un buen docente es el que me permite problematizar el conocimiento, me permite interrogarme. Es decir, no es un buen docente, no es aquel que me obliga a repetir de memoria y en forma acrítica y en forma mecánica lo que yo enseñé, sino es aquel que me permite recrear el conocimiento, interrogarlo, cuestionarlo. Dice Laura Duchaski, ¿cómo es el buen docente? Es el que me invita, el que me convida, el que me invita, el que hace de la enseñanza, hace un convite. Me prepara para la emancipación, para la liberación, me transmite confianza. Y entonces de esta manera la escuela secundaria tenemos que, digamos, retrabajarla. Ustedes tienen el desafío cuando sean profesores de la escuela secundaria y empiecen a trabajar en las escuelas, este desafío de que la escuela sea productora del saber, y que ese saber sea recreado, más que ser una mera transmisora, para tener, digamos, loritos que repiten un parlamento que se acuerdan hoy y se olvidan mañana. Y también destaco una de las frases que dijo Andrea Liot en ese programa de televisión, que ella decía que la enseñanza es el corazón del oficio, ¿no? Y si la enseñanza se interrumpe, el oficio se muere. En la clase 3 estuvimos viendo el tema de la necesidad de que la práctica docente sea claramente una práctica reflexiva. La formación de ustedes como profesores se va a dar en 3 ámbitos. Es decir, por un lado la preparación inicial o de grado, es decir, estos 4 años o 5 años o 6 que les llevará el profesorado, cada uno lo hace al ritmo que puede, que desea. Es decir, que por un lado en el profesorado se los va a formar en las disciplinas disciplinares, en las asignaturas, disciplinares, en las asignaturas pedagógicas, pero por otro lado, cuando ustedes se reciban y empiecen a trabajar en las escuelas, la socialización profesional también es importante. ¿A qué llamamos socialización profesional? A esto de trabajar con otros colegas, con otra experiencia y demás, trabajar con los alumnos. Con los alumnos uno aprende muchísimo también. Cuando uno echa a rodar sus secuencias didácticas, la planificación de sus clases, la elección de los temas, la elección de bibliografía, en el caso de ustedes los ejercicios, las problemáticas que ustedes puedan proponer. Pero hay un tercer ámbito, un tercer elemento, que es la biografía escolar. Este oficio
ustedes lo van conociendo desde el jardín de infantes, los que cursaron jardín de infantes, la escuela primaria o la secundaria. Ustedes vieron profesores trabajar, vieron maestros trabajar, y de alguna manera ahí tienen modelos, ¿no? Tanto buenos como malos modelos. Algunos querrán parecerse a algún profesor y otros, desde los malos profesores, dirán, con este no me quiero ni parecer. Por eso es necesario que la práctica sea reflexiva, por eso es necesario que reflexionemos sobre la práctica y que se puedan constituir comunidades de práctica en las escuelas. Y un ejemplo de comunidad de práctica, un ejemplo concreto, vimos un video, Elogio de la Incomodidad, con la experiencia de los profesores de la Escuela de Reingreso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta experiencia que, a partir de una política pública, donde el Estado, en este caso el Estado municipal, estableció un formato de escuela especial, necesitó de un grupo de profesores que también sean especiales y que puedan reflexionar sobre la práctica y entonces de esta manera tomar decisiones, como por ejemplo planificar juntos, organizar proyectos, estar atentos a las trayectorias de los estudiantes, estar atentos a sus inasistencias, a sus llegadas tardes, al recorrido que podían cursar. Es decir, eso no se puede hacer si no pensamos y repensamos lo que se está haciendo en forma situada, como dijimos en la clase 1. En la clase 4 estuvimos viendo ya más que nada, no tanto la figura del docente, sino la figura de los jóvenes, ¿no? Vamos a trabajar con los pibes y las pibas de la comunidad donde nos toque. Y empezamos la clase número 4 haciendo un poquito este recorrido sobre las distintas miradas que tenemos sobre las y los jóvenes, que no es nuevo. Vimos ahí graciosamente, digamos de alguna manera, definiciones o conceptualizaciones de adolescentes desde los antiguos filósofos, y siempre todas las épocas de la humanidad tuvo esta mirada, a veces primó esta mirada negativa de los adolescentes, ¿sí? Pero no podemos, no les recomiendo que abracen la docencia, que se dediquen a la docencia pensando en forma negativa de los pibes. Y tampoco se los permite el marco normativo. Hoy, desde el año 2005, que se sancionó la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, plantea que el adolescente es un sujeto de derecho. Ya la mirada sobre el estudiante es otra, y le otorga al docente como un agente del Estado una corresponsabilidad en ese cuidado y que no se vulneren los derechos del adolescente, ¿no? Y hay otra figura en esta ley que es la figura del interés superior del niño, que me interesa siempre porque cuando existe una controversia entre los derechos, siempre tiene que primar el del más débil, que en este caso para la ley es el joven o el niño. Y la clase 4 cierra con una entrevista a Karina Kaplan, donde justamente nos invita a pensar en esta idea de que la escuela es un espacio, o debe ser un espacio de convivencia y de posibilidad. De posibilidad para que los nuevos que ingresan a este mundo tengan se convierta esa escuela en un lugar habitable, y que la escuela les permita empoderarse, se los permita visibilizar, y es un espacio privilegiado para aprender en democracia y valorar lo público y fundamentalmente la diversidad, ¿no? Así que la clase 4 nos invitó a pensar en este tipo. En la clase 5, para cerrar este recorrido, la propuesta fue pensar en esto de educar a los educadores de adolescentes, ¿no? Ustedes van a ser educadores de adolescentes y entonces la idea es ponernos a pensar qué tipo de profe hoy se necesita, cuáles son los desafíos de la docencia en la escuela secundaria de hoy, ¿no? Y no podemos empezar a pensar en los desafíos si no hablamos un poquito de dónde surge este oficio. Y entonces en la clase 5 yo les contaba un poquitito esta cuestión de los antecedentes de nuestro oficio. Cristina Davini habla de tradiciones, ¿no? Y entonces la tradición que formó profesores de escuela secundaria tiene que ver más con lo que ella llama una tradición académica, a diferencia de la otra tradición que formó más maestros de la escuela primaria, que era la tradición normalizadora o disciplinadora. El profesor de escuela secundaria se formó, provenía de las universidades, es decir, no existían como existen hoy los institutos de formación docente de nivel terciario, sino que se formaban en las universidades. Y esto le dio un cariz especial al oficio,
No existían tantas, digamos, no existía una preocupación muy fuerte sobre las materias pedagógicas. El fuerte tenía que ver con la disciplina, ¿no? Si era profesor de matemáticas, si era profesor de historia, si era profesor de biología, y la formación pedagógica no fue una preocupación en los primeros años del siglo XX. Esto marcó una forma. Fíjense que ustedes en la clase número 5 yo les hacía en un recuadro esta pregunta, ¿no? Es decir, hay una diferencia entre ser maestro y ser profesor de escuela secundaria, hay cuestiones hasta de prestigio, cuestiones de formación. ¿Por dónde pasa esta discusión o esta tensión que a veces se produce al interior de las escuelas? Así nació el oficio de la escuela, el oficio de profesor de una escuela secundaria cuya intencionalidad es quedarse con unos poquitos, ¿eh? No tuvo una intención masificadora, inclusora, tuvo más que nada una función exclusora, una función seleccionadora, quedarse con unos poquitos para poder ingresar a la universidad. Entonces, esa lógica de trabajo todavía estamos de alguna manera retrabajándola, porque los desafíos hoy actuales de un profe de escuela secundaria tiene que pasar más por esta cuestión de hospedar, esta cuestión de dar la bienvenida, esta cuestión de permitirle a estos recién llegados, como dice Hannah Arendt, los recién llegados a este mundo, puedan formarse, puedan prepararse. Entonces empieza a aparecer esta cuestión, estas preguntas, ¿no? Es decir, estamos en la escuela para instruir, estamos para acompañar, estamos para educar. ¿Cuál es la función de un profesor de escuela secundaria? Mientras nos vamos respondiendo esas preguntas, me queda no más que recomendar, a partir de la experiencia, que me parece que hay que empezar a construir esta figura del profe de escuela secundaria, prestando atención a esto de mirar a los pibes, mirar a los jóvenes con ojos nuevos, como decíamos en la clase 4. Comprender las nuevas infancias y juventudes, su cultura, renovar metodologías desde lo didáctico y demás. Ya no podemos seguir enseñando matemática como se enseñaba años atrás, ¿no? Es decir, tenemos que poder pensar en nuevas formas. Me parece que, fíjense cómo la pandemia también y este formato de las clases digitales y demás nos obligó a los apurones a ensayar nuevas metodologías, cuando en realidad tendría que ser un trabajo más reposado y digamos, y organizado en el tiempo. Ahora, ¿cómo pensar ese cambio? Fíjense que en la clase 5 les pongo el aporte de Cecilia Vixio, que dice, bueno, este cambio lo tenemos que poder pensar desde un entusiasmo crítico. Entusiasmo crítico, ¿por qué? Porque tiene que ver también con una mirada freiriana, de la esperanza freiriana. Somos docentes, estamos trabajando con personas, tenemos que confiar en la posibilidad de la transformación, del trabajo por la emancipación del otro. Pero esto claramente no nos queda separado o escindido del compromiso ético-político que tiene nuestra tarea. Y por último, en la clase 5, este desafío de empezar a construir este concepto de autoridad pedagógica. El profesor de la secundaria de antes, por solamente pisar el aula, ya venía de por sí incorporado un concepto de autoridad más asociado a la imposición. Se lo respetaba a ese profesor más desde la imposición, más desde el miedo, desde la cosa verticalista y autoritaria. Y el desafío que a ustedes les toca para educar a los pibes de hoy es poder pensar la autoridad pedagógica más que nada como autorización, ¿no? Como el que puede permitirle que el otro crezca. Bonito origen de la palabra autoridad, que proviene de la palabra autoritas, que significa permitir que el otro pueda crecer. Así que, bueno, ese fue el recorrido que plantearles durante estos 5 encuentros quincenales en el primer cuatrimestre. Y lo que les pido ahora para cerrar este proceso, ustedes fueron haciendo todo un proceso intermedio, digamos, que tiene que ver con esto de ir participando de los foros, pero ahora les pido que se tomen un tiempito, hagan un alto en el recorrido y reflexionen sobre el proceso de enseñanza y de aprendizaje que hemos compartido. Así que les voy a pedir que ustedes elaboren un informe sobre este proceso, recuperando conceptos teóricos, ¿no? Pero fundamentalmente amasando esos conceptos teóricos con las vivencias personales en este recorrido. ¿Qué les pasó a ustedes en este aprender y empezar a pensar la práctica? Les pido que este escrito tenga una extensión como mínimo de 2 carillas, como máximo de 3 carillas. Programen la hoja en un tamaño A4 y la letra de un tamaño 12, más o menos, como para que ustedes puedan manejarse.
Y elaboren un texto integrado, un relato. Fíjense que a la derecha de esta diapositiva ustedes tienen unas preguntas que son orientadoras para pensar. No significa que tienen que responder la pregunta 1, responder la pregunta 2. Elaboren un texto, hagan un relato, cuéntenme cómo están pensando esto de el ejercicio y la práctica docente. Yo les pongo acá un plazo de entrega tentativo. Yo preferiría, si pueden, resolverlo antes del 18 de agosto, mandarlo por correo interno del aula virtual. Estaría bueno, así podemos hacer también una devolución en conjunto. Ahora, si ustedes tienen dificultades de conectividad o lo que fuere, por favor me avisan por correo interno. Fíjense cuáles son las preguntas que les doy como para pensar. Repito, no es para que contesten una por una, sino que elaboren un texto integrado. Por ejemplo, me gustaría saber qué aprendieron en este recorrido. ¿Qué temas fueron los que más los conmovió, los que más los interpeló? ¿Y por qué? ¿Por qué tal tema les llamó más la atención, los cuestionó, los tensionó? ¿Qué ideas o conceptos trabajados los invitan a pensar en la revisión de concepciones anteriores que tenían antes de entrar al profesorado? Antes de entrar, ustedes tenían una idea de qué es ser docente. Bueno, ahora se empezaron a ver otras cuestiones. En este primer cuatrimestre, ya entraron en conflicto, entraron en tensión con algunos conceptos. Bueno, ¿qué estuvo pasando en ustedes? ¿Cómo se imaginan su futuro como profesor de matemática en la escuela secundaria? ¿Con qué fortalezas cuentan ustedes? ¿Qué limitaciones creen que tienen para emprender esta tarea en el futuro? ¿Cómo piensan que la van a encarar este proyecto durante estos 4 años o 5 años o 6 que les lleve la carrera? Pero fundamentalmente me gustaría saber con qué cosas sueñan a la hora de imaginar su futuro como profesor, como docente de escuela secundaria. Cuando yo me voy a mi pasado, cuando yo decidí ser profesor, que en realidad siempre creo que desde siempre me gustaba esta idea de ser docente, pero cuando definí fundamentalmente ser profesor de escuela secundaria y del nivel terciario, soñaba cosas, ¿no? Y creo que después de tantos años, después de más de 30 años de carrera, eh, puedo sentirme satisfecho con esos sueños, ¿no? Tal vez uno al principio sueña con cosas mucho más grandes y a lo mejor la vida nos va eh, conformando con cositas más chicas, pero creo que las cosas que pude hacer las hice con todo cariño, seguramente con dificultades o con algunas imperfecciones, pero siempre con muchísimo cariño. Y ojalá ustedes puedan vivir esta experiencia tan bonita como me tocó a mí esto de ser docente, ¿no? Así que anímense a escribir, piensen, ya les digo, 2 carillas rápidamente se completan, pero no se excedan de 3 carillas, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas al oficio, ¿sí? Así que espero que algún momentito nos podamos encontrar en el segundo cuatrimestre. Y si tenemos que seguir con la opción virtual, bueno, seguiremos aprendiendo de esta manera, pero el tema es que no se desanimen. Saben que me tienen a un clic de distancia, traten de organizarse, ¿sí? Y bueno, nos estaremos viendo, ¿sí? Vamos a seguir trabajando un cuatrimestre más juntos, ¿eh? Muchísimas gracias, espero que descansen. Yo voy a tratar de cumplir con esto de 2 semanitas del receso escolar de invierno, de no tocar la computadora un poco, así que ustedes descansen también y también trabajen, ¿sí? Trabajen con los compañeros, manténganse unidos, ¿sí? Y me parece que va a estar piola esto de ser profe, ¿sí? Muchísima suerte y nos vemos en el segundo cuatrimestre.